Araceti y les voy a hablar sobre la ubicación y reseña histórica del Teatro Dionisio en Epidauro. Epidauro es una ciudad del continente europeo en el estado de Grecia en la unidad regional Argólida. Esta es una antigua región del Peloponeso. El teatro está construido a 175 kilómetros de Atenas en un desnivel natural del monte Kinortium. Cerca del teatro se encuentra el santuario de Asclepio. En el siglo VI a.C. nace el teatro como arte escénico debido a las danzas y cantos corales que se realizaban en honor al dios Dionisio. Dentro del desarrollo del teatro encontramos a Tespis, quien fue el primer autor lírico, quien marcó la evolución del teatro hacia la tragedia, introdujo el uso de la máscara y de un guión. Por otro lado, Dionisio es quien conocemos como el dios del vino, que junto a Deméter es una autoridad importante relacionada a la tierra. En honor a este dios se realizaban las grandes dionisíacas, donde se hacían representaciones dramáticas de tragedia y comedia. El Teatro Dionisio en Epidauro fue construido en el año 330 a.C. por el arquitecto y escultor Policleto el Joven. Sin embargo, en el año 267 después de Cristo, los érulos saquearon tanto el teatro como el santuario de Asclepio. Asimismo, los godos, en el año 395, invadieron el Peloponeso y destruyeron parte del teatro. Luego de la Revolución de Grecia, en 1820, se proclamó la independencia de esta en 1822 en el teatro. Así, en 1881 fue descubierto el teatro por el arqueólogo Panagis Kavadias y en 1954 se realizó la última reconstrucción del teatro. Asimismo, en 1988 se declaró Patrimonio de la Humanidad. Y se conoce que hasta la actualidad en el teatro se siguen realizando representaciones dramáticas. Ahora hablaremos acerca del emplazamiento y accesibilidad del Teatro de Dionisio en Epidauro. El por qué está localizado en esta ciudad. Como podemos apreciar en esta imagen de la izquierda, podemos ver cómo la pieza de color morado, la zona sombreada, que viene a ser el Teatro de Dionisio, se acopla perfectamente a su entorno. Es como si fuera la pieza faltante del rompecabezas. Además, los teatros griegos se apoyaban de laderas de las montañas o las faldas de las montañas para apoyar la cavia y apoyar las hileras de los asientos, ¿no? Ahora, con esto no se necesitaba de una construcción especial, nada. Entonces, esto ayuda a que el teatro griego, además, ¿no? Se pueda visualizar perfectamente desde cualquier lado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la accesibilidad, se podía ingresar mediante los parados que vienen a ser los pasillos, ¿no? Como eran los accesos laterales, ya que el teatro de Epidauro no tenía fachada. Entonces accedían mediante los parados, luego se encontraban con el escenario y la orquesta, y luego ahí podían ingresar las gradas inferiores, luego pasar por el diapsaman, que viene a ser el ancho, o un ancho pasillo, ¿no? Y luego se accedía a las gradas superiores, ¿no? A las gradas superiores también se podía ingresar mediante las áreas circundantes, ¿no? La parte de arriba. Ahora, la semicircunferencia, ¿no? Del teatro, el diámetro medía casi 120 metros y tenía como un desnivel, ¿no? De 24 metros por ahí. Ahora, se aprovechó esta inclinación y para que se pueda integrar perfectamente. Además, ahora, el por qué se localiza en esta forma o por qué está como está, ¿no? La iluminación, la respuesta a la iluminación, porque el sol, cuando salía del este amanecía, iluminaba ya directamente hacia el escenario o la orquesta. Entonces, esto dio a entender que la construcción fue estudiada, ¿no? Hacia una orientación, hacia el oeste, para que se pueda reflectar directamente a la orquesta donde todos los presentadores o unas obras se iban a presentar y se puede iluminar perfectamente, ¿no? Por eso fue que la circunferencia da para el oeste. Y esto es todo acerca del emplazamiento de accesibilidad. Muchas gracias. Ahora hablaremos de la forma y volumetría del Teatro Dionisio en Epidauro.
El teatro tiene una construcción típicamente griega que consta de tres partes esenciales: la escena, la orquesta, el graderío o coilón. La escena tenía una forma rectangular cuya longitud era mayor que el diámetro de la orquesta. La orquesta tenía una forma circular, era el lugar donde se ubicaba el coro y en el centro se alzaba la estatua de Dionisio a quien se le rendía culto. El graderío o coilón, que coilón significa lugar para contemplar, tenía una forma ultra semicircular que bordeaba la orquesta. En todos estos casos, su forma es estricta y se basa bajo leyes geométricas, así como sus proporciones se basan a la regla Aurea. Ahora, en tanto su volumetría, aprovecha un desnivel natural propio del terreno de 24 metros para edificar una concha de 120 metros, que se divide en dos partes: una parte inferior de 12 cunios con una treintena de gradas cada uno y una parte superior de 22 cunios con 20 gradas cada uno. Desde la parte inferior hasta la última fila de gradas hay 70 metros. Es así como el teatro puede albergar a cerca de 15.000 espectadores, los cuales tienen dos tipos de asientos: uno para el pueblo, que son las mismas gradas, y otro para los personajes políticos o importantes que tenían respaldar y tenían brazos. Es así como se puede afirmar que el teatro tiene una maravillosa visión y acústica, que está acompañado de un espléndido paisaje que era la delicia de los espectadores. El Teatro Dionisio Epidauro es un teatro de concepto abierto que cuenta tanto con espacios públicos como privados. Dentro de los espacios públicos encontramos la gradería y la proedría. La gradería son las gradas ubicadas en la parte posterior del teatro por la cual podían acceder las personas del pueblo. Ellos ingresaban desde la parte superior del teatro por la circulación vertical. También encontramos la proedría. La proedría son las gradas ubicadas en la parte delantera del teatro, a la cual únicamente podían acceder las personas de clase social alta y autoridades como los sacerdotes. Todos ellos tenían una visual hacia el eje central del teatro donde estaba ubicada la orquesta. La orquesta sí era considerado un espacio privado, ya que únicamente podían acceder los que eran miembros del coro. En la parte posterior de la orquesta encontramos la esquene. La esquene también era considerado un espacio privado, ya que su interior se utilizaba para realizar el cambio de vestimenta de las personas del coro y de los actores. La parte frontal del esquene se utilizaba como telón y era decorado con pinaques que eran decorados, y también podía estar decorado con estatuas y con columnas. Frente al esquene encontramos el proscenión, que era el escenario de los actores. Cabe recalcar que los teatros griegos estaban conformados con un máximo de 2 a 3 actores. Ahora, hablando sobre el tema de la circulación del teatro griego estaba dividida en circulación horizontal y vertical. Como ya mencioné anteriormente, la circulación vertical servía para que las personas del pueblo puedan ingresar a la parte de la gradería. También contaba con ingresos por la parte derecha y la parte izquierda del teatro. Estos ingresos se llamaban parodus y eran las circulaciones horizontales que llevaban a las personas hacia la proedría, por lo cual únicamente podían ser utilizadas por miembros de clase social alta. Entre la gradería y la proedría también estaban conectadas con una circulación vertical, y al medio de ellas encontrábamos una circulación horizontal llamada diosoma. Materiales. Se utilizaban distintos materiales según la época, ya que estos iban evolucionando según su durabilidad, calidad y su ejecución. Los materiales más destacados fueron la arcilla, la madera y la piedra. La arcilla, utilizada desde el periodo arcaico. La arcilla fue utilizada en forma de ladrillos. Estos ladrillos cumplieron una función en la techumbre. La madera, utilizada desde el periodo primitivo. Su uso fue descendiendo a un complemento de armazón de cubierta. Fueron suministrados de los bosques de Macedonia, como el pino, el abeto y el roble. La piedra. A pesar de que los griegos utilizaban distintos tipos de piedras, prefirieron al mármol por sus cualidades intrínsecas, detallado en esculpido y sus acabados. Sistemas de construcción. Sillería. Sistema que se construye por sus caras laterales, frontales y de apoyos, sean verticales o inclinadas. Aparejo y cimado. También llamado como aparejo rectangular o aparejo regular, tipo de ensamblaje en un muro. Muros. Tuvo una gran influencia en la arquitectura griega, ya que fue considerado como un elemento donde su principal requisito era la apariencia y su resistencia.
Cimientos, elaborados de piedras. Colocados a hueso, sin mortero y con un aparejo. Su función era proteger las capas superiores de la piedra. Cubiertas. Consiste en dos faldones inclinados en dirección descendente, que parten desde una cumbrera central.